19 de junio de 1944, 08:47. Horas, 15.000 pies. Sobre el mar de Filipinas. La formación de Hellcats Grumman F y Este Foves, trepando a través del sol de la mañana, representaba más que un simple avión nuevo. Eran la vanguardia de una revolución táctica. Los pilotos, que apreciaban su robusta construcción y su inmensa capacidad de combustible, los habían apodado cariñosamente tanques de aluminio. Para los aviadores japoneses que estaban a punto de enfrentar, pronto se conocerían por un nombre mucho más ominoso: Shino Tsubasa, las alas de la muerte. Estos cazas, basados en portaaviones, equipados con sistemas revolucionarios y un armamento abrumador, estaban preparados para destrozar la larga leyenda de la invencibilidad del Zero Sen en una sola y brutal tarde de combate. Los historiadores navales más tarde recordarían este día como el gran tiro al pavo de las Marianas. Lo que ocurrió no fue meramente una victoria táctica, sino el colapso psicológico completo del dominio de la aviación naval japonesa, una supremacía que había atenazado los cielos del Pacífico desde el devastador ataque a Pearl Harbor. Esta transformación defensiva estadounidense tenía sus raíces en las lecciones aprendidas a un alto costo tras la victoria pírrica japonesa en la Batalla del Mar de Filipinas, de junio de 1943. El vicealmirante Hisaburo Osawa, al mando de la formidable primera flota móvil, había estudiado meticulosamente cada enfrentamiento de portaaviones estadounidense desde la pivotal batalla de Midway. De este análisis extrajo una conclusión que parecía inexpugnable, basándose en 3 años de datos de combate. El Mitsubishi A6M0 conservaba una superioridad innegable en maniobrabilidad, y la habilidad inigualable de los pilotos japoneses seguiría dictando los términos de cualquier enfrentamiento aéreo. A bordo de su buque insignia, el avanzado portaaviones Taiho, Osawa formalizó esta doctrina en la Directiva Táctica número 7 el 15 de mayo de 1944. Esta afirmaba inequívocamente: nuestros escuadrones de cero enfrentarán a los cazas enemigos a corta distancia, donde nuestra superior maniobrabilidad asegura la victoria. Los cazas americanos son pesados y lentos. Usaremos esta torpeza inherente en su contra. La victoria no pertenece al fuerte, sino al ágil. Las matemáticas establecidas del combate aéreo parecían apoyar su convicción. En la batalla del Mar del Coral, los ceros habían logrado una tasa de derribos de 3.1. Durante el enfrentamiento de los Solomones Orientales, los pilotos japoneses habían demostrado repetidamente su maestría en los dogfights contra los más antiguos y torpes F-4F Wildcats. El legendario radio de giro del cero de solo 16 metros a velocidad de combate lo convertía en un fantasma en un combate de giro, casi imposible de superar en maniobra usando tácticas convencionales. Sin que Osawa lo supiera, sin embargo, los equipos de inteligencia e ingeniería estadounidenses habían estado realizando su propio, y aún más exhaustivo, estudio. En la estación aérea naval de Patuxent River, en Maryland, equipos dedicados de análisis de combate diseccionaban cada informe de enfrentamiento, escrutaban cada fotograma de las filmaciones de las cámaras de armas e interrogaban a cada piloto que regresaba desde los días oscuros de 1942. Su conclusión fue revolucionaria y remodelaría fundamentalmente la filosofía de diseño de cazas estadounidenses. No puedes derrotar al cero intentando superarlo en el giro. Lo derrotas negándote rotundamente a luchar en sus términos. El arma nacida de esta revelación fue forjada en el crisol de la desesperación durante la campaña de Guadalcanal 18 meses antes. El 7 de agosto de 1942, pilotos de la Marina y los Marines, volando F-4F Wildcats, se encontraron con escuadrones de cero que literalmente podían volar en círculos a su alrededor, girando dentro de sus arcos de fuego con impunidad. La solución surgió de una estrecha colaboración entre la Grumman Aircraft Engineering Corporation y la Oficina de Aeronáutica de la Armada.
Los registros oficiales del Departamento de la Armada confirman que a los equipos de diseño en las instalaciones de Bethpage de Grumman se les encomendó una misión singular y enfocada: crear un caza desde cero específicamente diseñado para neutralizar cada ventaja poseída por el Zero. El resultado fue el F-6 Hellcat, una máquina cuyo mismo ADN estaba codificado para operaciones de portaaviones en el Pacífico contra cazas japoneses. Las especificaciones técnicas, documentadas en los registros de la Oficina de Aeronáutica, revelaban un enfoque de diseño radicalmente diferente. El Hellcat estaba propulsado por un motor radial Pratt & Whitney R2800 Double Wasp, que producía la increíble cifra de 2.000 caballos de fuerza, casi el doble de la potencia del motor Nakajima Sakai, de 1.130 caballos del Zero. La célula pesaba unos robustos 15.413 libras cargada por completo, un marcado contraste con las 6.164 libras del Zero. Esta disparidad era intencionada, donde los diseñadores japoneses perseguían la agilidad mediante el peso mínimo. La filosofía estadounidense defendía el puro poder y la protección integral. La divergencia en las prioridades de diseño era más evidente en el área de la supervivencia. El Hellcat incorporaba 212 libras de blindaje dedicado para el piloto, tanques de combustible autosellantes con una capacidad de 250 galones y un parabrisas a prueba de balas hecho de 3 pulgadas de vidrio laminado. El Zero, en su búsqueda del rendimiento, no incluía ninguna de estas características, ni blindaje para el piloto, ni tanques autosellantes. Estos riesgos calculados, una vez justificados por una maniobrabilidad superior, eran ahora vulnerabilidades catastróficas esperando ser explotadas. Las especificaciones del armamento destacaban aún más las doctrinas opuestas. El Hellcat estaba equipado con 6 ametralladoras Browning M2 calibre .50, cada una suministrada con 400 cartuchos, para un total de 2.400 cartuchos de una devastadora mezcla de munición perforante e incendiaria. El Zero, en comparación, solo llevaba 2 ligeras ametralladoras de 7.50 decimeters y 2 cañones de 20 mililitros con munición severamente limitada. En un enfrentamiento prolongado, un Hellcat podía lanzar 10 veces el peso de fuego al aire. Las pruebas de vuelo iniciales en la Estación Aérea Naval de Anacostia en marzo de 1943 arrojaron datos de rendimiento que asombraron incluso a los pilotos de prueba más experimentados. El Hellcat demostró una velocidad máxima de 300 hora a 23.400 pies, más de 60 más rápido que el Zero. Su tasa de ascenso era de 3.500 pies por minuto y podía operar a un techo de combate de 37.300 pies. En esencia, el Hellcat podía trepar más rápido, volar más alto y picar para alejarse de cualquier enfrentamiento a voluntad, controlando la propia geometría del combate. Sin embargo, el rendimiento bruto carecía de sentido sin las tácticas para aprovecharlo. El avance conceptual vino del comandante John Jimmy Touch, quien previamente había desarrollado la maniobra defensiva salvavidas Touch Weave para los superados Wildcats. Ahora, con las capacidades del Hellcat, los tácticos de la Armada elaboraron una doctrina ofensiva que resultaría útil y devastadora para los japoneses. Nunca enfrentar al Zero en un dogfight de giro. Utilizar la velocidad y potencia superiores para ejecutar ataques boom and zoom. Mantener perpetuamente la ventaja de altitud. Priorizar el trabajo en equipo y los ataques coordinados sobre el heroísmo individual. Explotar implacablemente la falta de blindaje del Zero con fuego concentrado de calibre .50. Esta nueva doctrina fue inculcada a los pilotos con repetición implacable en escuadrones de entrenamiento como los de la Estación Aérea Naval de Punene, en Hawái. Se condicionó a los aviadores para resistir el instinto más primario de un piloto de caza: girar y luchar. En su lugar, practicaban ataques en picado a alta velocidad, el boom, disparando ráfagas disciplinadas a un objetivo, y luego usando su exceso de energía para trepar de nuevo a una altitud segura, el zoom, antes de que los Zeros, de ascenso más lento, pudieran siquiera reaccionar.
Entrenaban para luchar en parejas de apoyo mutuo y divisiones de 4 aviones, creando campos de fuego superpuestos que transformaban los dogfights caóticos en ejecuciones metódicas y coordinadas. La preparación psicológica era igualmente crítica. Los oficiales de dirección de caza y los instructores inculcaron una nueva mentalidad en los pilotos. Confía en las ventajas de tu avión, tu Hellcat es más resistente, es más rápido y está mejor armado. No libres su combate, oblígalos a librar el tuyo, un combate para el que están completamente unprepared. Para junio de 1944, esta transformación estaba completa. 15 grupos aéreos de portaaviones habían hecho la transición completa al Hellcat, y más de 2.500 pilotos habían sido thoroughly adoctrinados en el nuevo paradigma táctico. Los aviones que se dirigían hacia el mar de Filipinas representaban no meramente una mejora tecnológica, sino una reimaginación completa del combate aéreo naval. El escenario estaba listo para la mayor batalla de portaaviones de la historia. La primera flota móvil del vicealmirante Ozawa zarpó con 430 aviones, predominantemente ACM-0, sus pilotos operando con tácticas y suposiciones forjadas en victorias anteriores. Esperaban enfrentarse a cazas estadounidenses mejorados, pero anticipaban una forma familiar de combate, un dogfight giratorio y de giro donde la habilidad japonesa y la agilidad del Zero prevalecerían una vez más. No tenían concepción de la tormenta que estaba a punto de desatarse sobre ellos. El F-6F Hellcat no era solo un caza mejor, era un contrasistema a la guerra aérea japonesa, diseñado desde el principio para anular cada ventaja que poseía el Zero. Los japoneses se preparaban meticulosamente para la batalla que sabían librar. Los estadounidenses traían una batalla que los japoneses ni siquiera podían concebir. El tiro al pavo, un día del juicio final. El 19 de junio de 1944, el día D de la Operación Forager, la nueva doctrina estadounidense fue puesta a prueba definitiva. A las 08:23 horas, ocurrió el primer despliegue de combate de escuadrones de Hellcat masificados a 200 millas al oeste de Guam. Los aviones de exploración japoneses habían localizado a la Task Force 58 y el vicealmirante Ozawa, confiado en su plan, lanzó su primera oleada de ataque. 69 aviones, mayormente Zeros, con órdenes de destruir los portaaviones estadounidenses usando las mismas tácticas que les habían dado éxito desde 1941. Según los informes de acción posterior del Grupo Aéreo 15, los operadores de radar a bordo del US Lexington detectaron la incursión entrante a las 09:59 horas a un alcance de 150 millas. Los oficiales de dirección de caza F-2, los arquitectos anónimos de la venidera victoria, comenzaron a dirigir calmadamente las patrullas aéreas de combate, KP, de Hellcats hacia la amenaza. El teniente comandante David McCampbell, al mando del Escuadrón de Caza 15, BF-15, recibió sus coordenadas de intercepción a las 10:07 horas. Su división de 4 Hellcats giró al oeste, trepando eficientemente hasta 25.000 pies, 5.000 pies por encima de la formación japonesa que se acercaba. Lo que sucedió a continuación fue documentado en informes de acción posterior con una precisión escalofriante y clínica. Las divisiones de Hellcats ejecutaron ataques casi verticales desde su altitud superior. Los cazas enemigos, siguiendo su doctrina, intentaron instintivamente entablar un combate de giro. Los pilotos estadounidenses, adhiriéndose a su entrenamiento, mantuvieron su ventaja de energía, negándose firmemente a maniobrar horizontalmente. Los resultados fueron contundentes: 42 aviones enemigos destruidos, 3 Hellcats dañados, 0 Hellcats perdidos. Las cifras por sí solas no podían capturar el cambio de paradigma. Los pilotos japoneses, encontrándose con Hellcats en fuerza por primera vez, emplearon su libro de jugadas estándar, iniciando giros cerrados y ascendentes para colocarse en la cola de los estadounidenses, confiando en el sublime radio de giro del Zero para obtener una solución de fuego. Pero los Hellcats simplemente no estaban allí para ser girados. El informe de McCampbell señalaba:
Picamos a través de su formación a 450 Yanara-Pecha. Disparamos ráfagas concentradas y luego trepamos de nuevo a luz altitud usando nuestro poder superior. Los ceros no podían seguir nuestra tasa de ascenso. Los que intentaron perseguirnos se calaron y se convirtieron en blancos fáciles para nuestra división de cobertura. La revolución táctica estaba completa. Toda suposición que los pilotos japoneses tenían sobre el combate aéreo se había convertido en una responsabilidad mortal. La física de la destrucción se volvió horriblemente aparente en las filmaciones de las cámaras de armas analizadas después de la batalla. Las 6 ametralladoras calibre .50 del Hellcat, convergiendo su fuego a 300 yardas, creaban un cono literal de destrucción que podía cortar el ala de un Zero o desgarrar su fuselaje por la mitad. Los proyectiles perforantes incendiarios penetraban fácilmente los tanques de combustible no sellados del Zero. Sin la tecnología autosellante, un solo impacto bien colocado a menudo conducía a una bola de fuego catastrófica. A medida que el día avanzaba, la matanza solo se intensificaba. Ozawa lanzó su segundo ataque a las 11:07 horas. Una formación masiva de 130 aviones, incluyendo a sus pilotos más experimentados, veteranos de Pearl Harbor y las incursiones del Océano Índico. Esperaban abrumar las defensas estadounidenses mediante puros números y habilidad. En su lugar, volaron directamente hacia una emboscada aérea meticulosamente orquestada. La dirección de caza de la Task Force 58 había evolucionado hasta convertirse en una ciencia precisa. El rastreo por radar identificaba formaciones a más de 100 millas de distancia. Los FDOs luego apilaban divisiones de Hellcats a múltiples altitudes, cobertura alta a 27.000 pies, interceptores medios a 20.000 pies y patrullas bajas a 15.000 pies. Las formaciones japonesas, trepando laboriosamente hasta la altitud de ataque, volaron directamente a una zona de muerte tridimensional. El teniente Alexander Brashew, volando desde el USS Lexington, describió el enfrentamiento en su informe de combate. Talijó a las 11:32 horas. 50 más bandidos. Ángeles 18. Ejecutado ataque por encima con la división. Seleccionado 0, rezagado en formación. Ataque en picado. 500 mpr indicadas. Observados impactos en alas y fuselaje. Avión explotó. Ascendí para ganar altitud. Segundo ataque a objetivo diferente. Repetido 6 veces. Derribados 6 confirmados en 8 minutos. Nunca giré con ellos. Solo boom and zoom. Boom and zoom. Las 6 victorias de Brashew en un solo enfrentamiento se convertirían en materia de leyenda, pero él era solo uno de los docenas de pilotos de Hellcat realizando ejecuciones similares. Las intercepciones de radio decodificadas por la Fleet Radio Unit Pacific, FRUPAC, capturaron la creciente perplejidad y desesperación en las comunicaciones de mando japonesas. 11:47 horas. Los cazas enemigos se niegan al combate cercano. Solicitamos orientación táctica. 12:03 horas. Cazas americanos trepando lejos de nuestra persecución, incapaces de entablar combate. 12:15 horas. Pérdidas graves. Enemigo usando tácticas desconocidas. Necesitamos apoyo inmediato. 12:28 horas. Formación rompiéndose, no puede mantener cohesión bajo ataques verticales. La tercera y cuarta oleada de ataque japonesa sufrieron el mismo destino. Para cuando Ozawa lanzó su oleada ofensiva final de 82 aviones, los líderes de los escuadrones de Hellcat ya habían refinado aún más sus tácticas. El teniente comandante Ernest Wood del escuadrón de caza 27, BF-27, pionereó lo que se conoció como el patrón máquina de cegar. Sus 12 Hellcats formaron una línea horizontal a 24.000 pies y luego picaron simultáneamente a través de la formación japonesa en un barrido coordinado. La potencia de fuego concentrada de 72 ametralladoras creó un muro infranqueable de plomo. El informe de combate de Wood afirmaba con claridad absoluta: formación picó en línea de frente a las 1425 horas. Cada piloto asignado un sector de la formación enemiga. Disparos comenzaron a 800 yardas, cesaron a 300 yardas.
Observados 16 aviones enemigos destruidos o críticamente dañados en una sola pasada. Reformados a altitud. Patrón de ataque repetido. Formación enemiga completamente desorganizada. No se experimentó fuego de retorno efectivo. El impacto psicológico fue tan devastador como la destrucción física. Por primera vez en la Guerra del Pacífico, se vio a aviadores navales japoneses rompiendo la formación y huyendo antes de siquiera alcanzar sus objetivos. El código Bushido, que había sostenido a los pilotos through las pruebas de Midway y el Mar del Coral, se hizo añicos contra una forma de combate que hacía casi irrelevantes el valor y la habilidad individuales. Cuando el sol se puso el 19 de junio, la factura del carnicero reveló la escala de la victoria estadounidense. Las tabulaciones oficiales de la Armada de EU registraron aviones japoneses lanzados, 373 aviones japoneses que regresaron, aproximadamente 130 aviones estadounidenses perdidos en combate aéreo, 23 pilotos japoneses muertos o desaparecidos, 243. Pero la verdadera catástrofe para Japón fue cualitativa, no solo cuantitativa. Habían perdido no solo aviones, sino el núcleo de su aviación naval. Pilotos veteranos irreemplazables con miles de horas de experiencia en combate, los mismos instructores y líderes de escuadrón que formaban la columna vertebral institucional de su brazo aéreo. El Hellcat no solo había ganado una batalla, había decapitado el poder aéreo naval japonés. Esa tarde los submarinos estadounidenses agravaron el desastre. El USS Albacore torpedeó y hundió el buque insignia de Osawa, el portaaviones Taiho, y el USS Kavala mandó al fondo al veterano portaaviones Shokaku. La combinación de aniquilación aérea y ataque submarino dejó a la primera flota móvil de Japón paralizada como una fuerza ofensiva efectiva. El legado del dominio cerrando el tornillo. La victoria en el Mar de Filipinas no fue un evento aislado, sino un presagio de la supremacía aérea aliada total. La tasa de derribos establecida ese día, aproximadamente 19-1, se mantendría estable por el resto de la guerra. Por cada Hellcat perdido frente a un caza japonés, 19 aviones japoneses eran destruidos. Esto no era cuestión de suerte, era el resultado inevitable de un sistema superior de tecnología, entrenamiento y tácticas. El propio Hellcat continuó evolucionando. La variante F6F5, introducida a principios de 1945, presentaba un motor más potente de 2.200 caballos de fuerza, un capó rediseñado para mejor visibilidad y provisiones para cohetes y bombas, transformando el caza puro en una letal plataforma multirol. Los escuadrones del Cuerpo de Marines, volando desde aeródromos insulares capturados, adoptaron el Hellcat con efecto devastador, usándolo tanto para superioridad aérea como para apoyo aéreo cercano con igual competencia. Las lecciones del Mar de Filipinas fueron aplicadas con eficiencia implacable en cada campaña posterior. En las batallas del Mar de Filipinas, en Iwo Jima y sobre Okinawa, los Hellcats establecieron un dominio tan completo que los cielos pertenecían a los estadounidenses. Durante la última campaña, el Hellcat fue el principal defensor contra la desesperada amenaza kamikaze. Los procedimientos refinados de patrulla aérea de combate, con Hellcats apilados y vectorizados por expertos F-2, lograron tasas de intercepción de más del 90%, destruyendo miles de aviones suicidas antes de que pudieran alcanzar la flota. Al final de la guerra, las estadísticas operativas del IFSF Hellcat no tenían paralelo en la historia de la guerra aérea. Total de Hellcats producidos, 12.275. Total de victorias aéreas, 5.223, representando el 56% de todas las victorias aire-aire de la Armada de EU en la guerra. Total de Hellcats perdidos por aviones enemigos, 270. Tasa general de derribos a pérdidas, 19.3 a 1. Número de ases que lograron todas o la mayoría de sus victorias en el Hellcat, 307. El F-6F Hellcat era más que una máquina, era un arma que ganó una guerra. Encarnaba la respuesta industrial e intelectual estadounidense a un enemigo formidable. Al identificar correctamente las fortalezas y debilidades del enemigo
y al diseñar un arma y una doctrina para explotarla sistemáticamente, la Armada de los Estados Unidos no solo derrotó al cero japonés, volvió obsoleta toda una filosofía militar. Las ráfagas de fuego calibre .50 que barrieron los cielos del Pacífico desde 1943 hasta 1945 no solo derribaron aviones, anunciaron el amanecer de una nueva era en la aviación naval, una era definida por la potencia, la protección y la potencia de fuego abrumadora.